Hola Iglesia, qué gusto saludarlos, familia en Cristo. Muy buenos días a ustedes por allá el domingo en la mañana. Nosotros acá en Charlotte son las 11 de la noche. Y bueno, pues yo compartiendo con mucho gusto y un orgullo la palabra de Dios. No importa el día, no importa la hora, lo importante es ese privilegio que significa poder compartir la palabra de Dios, poder estar con ustedes compartiendo este mensaje hoy domingo. Vamos a continuar estudiando o platicando en lo que habíamos dejado la semana pasada. Decíamos, siervos para la gloria de Dios. Te voy a platicar. Ahora hace 2 días o 3 días, estando en la ciudad de Washington, D.C., me invitaron a ver un museo, el Museo de la Biblia. Y te voy a compartir. Este museo es realmente nuevo, 4 años a la fecha. Yo no lo conocía. Las veces que yo había ido a la ciudad de Washington no me había tocado. Así que fui yo a este museo. Te voy a platicar. Yo iba con una idea que resultó muy diferente a lo que yo había pensado. Un museo de la Biblia. Yo pensaba encontrar pues un local, un lugar pequeño, sobrio, austero, porque ¿qué puedes decir de la Biblia? Como un museo de la Biblia. Ya me había tocado estar en Kentucky, en lo que es el Museo de la Creación, una cosa hermosa, pero es claro, habla desde la creación de Génesis y sigue toda la parte de la creación en la palabra de Dios. Igual me había tocado estar en el Museo del Arca, donde nos encontramos todo lo que fue la preparación, el preparativo del arca, ¿sí?, de Noé y su familia, y cómo fueron los lugares donde fueron guardando a todos estos animales, a todas las parejas de animales que subieron al arca, cómo los alimentaban, cómo les daban de beber, cómo tenían cuidado de ellos, en fin, todo esto muy interesante. Pero a la hora que me platican el Museo de la Biblia, y te voy a platicar cuál fue mi impresión. Llego y me encuentro un edificio a unas cuadras del Coliseo, moderno, enorme, con 6 pisos y varias galerías en cada uno de estos pisos. Así que cuando yo llego a ver aquello, dije, bueno, pues esto es increíble. Así que empezamos por el 5.º piso, que es la parte de la arqueología. Es la parte que nos habla las raíces o los antecedentes desde el punto de vista arqueológico del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y se va desde el tiempo de Abraham, se va a los caldeos, de cómo era en ese momento pues lo que había, los antecedentes del pueblo de Dios. Te voy a platicar. Yo pensaba encontrar pues algo más de lo que encontré. Porque ¿qué encontré? Pues unas cuantas vasijas, unas cuantas figuras, pero unas cuantas, talladas en piedra la mayoría, burdas, y no era lo que yo había pensado encontrar. Y no me malinterpretes, no estoy haciendo menos este museo, al contrario, es una cosa increíble y maravillosa. Pero estábamos hablando, acostumbrado yo a encontrarme en otros museos, como el Museo del Louvre, el mismo Museo de Antropología en la Ciudad de México, donde encuentras cosas realmente maravillosas de lo que es la cultura, pues la cultura egipcia, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura inca, todo esto. Y yo me encuentro unas cuantas vasijas rotas, pedacitos de vasijas, unas cuantas figuritas. Y te voy a decir qué es lo que me llama la atención.
que el pueblo de Israel, estábamos comentando cuando veíamos ese museo, cuando estábamos de visita en el museo, que el pueblo judío, el pueblo de Israel en sus orígenes, no se puede considerar un pueblo guerrero. Oye, Pancho, ¿pero qué pasó cuando conquistaron la tierra prometida? Sí, sin duda. Sin duda, fueron y hicieron batallas y grandes batallas. ¿Sí? Jericó y todas las ciudades que fueron conquistadas por ellos para la tierra prometida. Pero no son un pueblo guerrero, es decir, no hicieron un imperio a base de la guerra, como son los persas, como son el Ciro, como fue Nabucodonosor, como fueron los romanos, como fueron otros más. No es tampoco una cultura que podamos nosotros identificar a través de grandes obras, construcciones, teatros, pirámides, coliseos, teatros. Las únicas dos cosas que tenía el pueblo judío fue el templo de Jerusalén, que fue destruido por Nabucodonosor y no quedó nada. Y posteriormente, cuando Esdras y Nehemías fueron a reconstruirlo, pues sí, efectivamente lo reconstruyeron, pero después Jesucristo dijo, y no quedará piedra sobre piedra, y 70 años después llegaron los romanos y lo destruyeron, y desbarataron todo y se llevaron todo. Así que tú hoy, el día de hoy, no podemos decir, hay una construcción, hay un edificio, hay un mausoleo, hay algo, una pirámide, que puedas decir, esto se debe, o esto es algo que dejaron a la humanidad los judíos. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir que sí dejaron los judíos, que no dejó ningún pueblo y que a la vez tiene un valor mucho mayor que cualquier cosa que haya dejado otra cultura a la humanidad. Los judíos dejaron la palabra de Dios y de sus entrañas, del pueblo de Israel, nació el Salvador del mundo. Nació Jesucristo. ¿Sí? Son la nación de la cual Dios, ¿sí?, escogió para que su Hijo viniera a la tierra y nos salvara con su muerte en la cruz, perdonando nuestros pecados. Ve lo que sí dejaron los judíos. No dejaron una cultura extraordinaria, no dejaron nada, dejaron dos cosas: la palabra de Dios y ese pueblo escogido que Dios cuidó para que a través de sus entrañas naciera el Mesías, Jesucristo. Eso vale más que cualquier cosa que haya dejado cualquier otra cultura. Lo que dejaron ellos vale mucho más, ¿sí? Y dejó e impactó más a la humanidad que lo que pudo haber dejado cualquier otra, que el legado de cualquier otra cultura. Encontramos desde las piezas ahí en el museo, nos empiezan a enseñar o nos enseñan desde las primeras tablillas, los pequeños pedazos de cerámica, donde ya está reflejado lo que sería el Antiguo Testamento. Y por supuesto los rollos del Mar Muerto y todo esto que encontramos que está ahí, le dio el nacimiento, es la Biblia en el Antiguo Testamento. Todo eso se le debe al pueblo de Israel, que fueron primeramente todas estas enseñanzas y todo esto que Dios ponía, que Dios les dio a conocer a ellos como su pueblo escogido. Primero lo fueron transmitiendo de manera verbal y después lo empezaron a hacer de manera escrita y después hicieron estos rollos y los fueron y los guardaron y los metieron en una cueva en pergaminos para que pudieran estar ahí y se conservaran. Y posteriormente todo lo que el Antiguo Nuevo Testamento, todo lo que los evangelistas, ¿sí?, lo que las cartas de Pablo y todo lo que contiene el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Eso es lo más valioso que podía haber dejado el pueblo de Israel y que ninguna otra cultura nos dejó. Nos dejó la palabra de Dios y nos dio al Hijo de Dios encarnado
en una persona que es Jesucristo. Eso es lo que no tiene valor. Ninguna otra cultura nos podía haber dejado esto. Cuando estamos viendo esto, yo te platico, y por qué te digo esto, te quiero decir porque lo que tenemos, ¿sí?, en nuestras manos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, es un trabajo, y eso es lo que nos platica esta parte del museo, un trabajo de cómo se vino recopilando todo lo que tenemos en nuestras manos cada vez que tú y yo abrimos nuestra Biblia. Te quiero decir que es el trabajo de años, siglos, ¿sí?, para que tú puedas tener en tus manos la palabra de Dios, para que tú puedas escudriñarla, memorizarla, analizarla, y sobre todo, como te dije yo hace unos minutos, puedas ser el portador de esta palabra para aquellos que no la conocen. Pueda ser un siervo para la gloria de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta reunión y vamos a continuar con nuestro estudio. Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque somos tus hijos, porque somos el pueblo escogido, porque si bien es cierto, tú escogiste a tu pueblo, pero posteriormente también a los gentiles nos diste el privilegio de ser pueblo tuyo, hijos tuyos, y poder llevar a cabo esa misión que tú le encomendaste a tus hijos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Te damos gracias por ese hermoso privilegio que tú nos das, poder llevar esta palabra, tu palabra, a todos aquellos que no la conocen. Señor, bendícenos esta mañana, cuídanos guíanos en lo que vamos a estar compartiendo durante este rato, que tu Espíritu Santo se mueva libre entre nosotros y sobre todo, Señor, que nuestra mente esté abierta para recibir tu enseñanza. Y porque te lo estamos pidiendo todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una de las cosas que me encontré es que este libro, la palabra de Dios, está traducido, o es el libro que más se ha traducido en los diferentes idiomas, dialectos. Te voy a decir algo, la Biblia ya está traducida para los tarahumaras. Ya nuestra gente en la sierra de Chihuahua, los tarahumaras, ya tienen esta Biblia en su dialecto. Hay un momento en que están explicándonos en un video quiénes están y en qué otras lenguas está traducido. Y viene una indígena de nosotros, una indígena náhuatl, y está leyendo la palabra de Dios en náhuatl. Es decir, también la palabra de Dios está siendo traducida para todas aquellas minorías que forman nuestro país. Tengo entendido que por ahí faltan los seris, faltan los yaquis, faltan pues algunos otros pueblos de nuestra cultura que todavía falta porque les llegue la palabra de Dios en su dialecto, en su idioma. Pero bueno, hoy ya ha sido traducida en muchísimos idiomas y ya no hay nadie que en este momento no pueda escuchar y tener la palabra de Dios en sus manos, en su dialecto, en su idioma. Es el libro que más se ha traducido. Es el libro que más veces se ha imprimido. Es el libro que se ha sacado más copias en la historia del hombre. Es el libro, ¿sí?, que más se lee en el mundo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es la palabra de Dios. Esto no es casualidad. Bien, vamos a seguir platicando entonces cómo ser un siervo para la gloria de Dios. Yo te decía hace un minuto, es un privilegio el que tú puedas ser un siervo de Dios, un siervo para la gloria de Dios. Platicábamos la semana pasada, pues que no es tanto hacer,
hacer las cosas que hace un siervo, sino antes tienes que ser un siervo. Tienes que aprender a ser un siervo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú y yo vinimos a la presencia de Dios, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, cuando le pedimos perdón y Él nos perdonó de todos nuestros pecados, vinimos, si bien es cierto, hicimos por fe un acto hermoso, lo más maravilloso que puede hacer el ser humano, que es entregarle su vida a Jesucristo. También es cierto que venimos arrastrando un lastre, venimos arrastrando esa antigua naturaleza que nosotros traíamos, ¿sí?, antes de conocer a Jesucristo, y que seguimos trayendo esa naturaleza que nos ha, de alguna manera, nos ha afectado y nos afectó, ¿sí?, en nuestra vida. Y nosotros venimos cargando, venimos arrastrando ese lastre. Te voy a pedir que vamos a leer Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a leer Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por eso dice la palabra de Dios, tenemos que empezar poco a poco, con el alimento espiritual no adulterado, que es la palabra de Dios, y empezando a asimilarlo poco a poco, para ir nosotros creciendo con el alimento espiritual. Te decía la semana pasada, ¿cómo saber qué tanto has crecido? ¿Cómo saber dónde te encuentras en este momento? ¿Y cuál es tu situación? ¿Eres un bebé? ¿Eres un bebé espiritual? ¿Ya eres un adolescente espiritual? ¿Ya eres una persona madura en Cristo? Pues yo te decía, vamos haciendo una autoevaluación. Evalúate dónde estás, qué necesitas y qué te hace falta para crecer y llegar a ser un siervo. Evalúate, te decía yo, en las palabras. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale? ¿Sí? ¿Qué palabras son las que dices o salen de tu boca? Dice la palabra que a través de nuestra boca podemos ofender, podemos lastimar, podemos, ¿sí?, criticar, podemos de alguna manera juzgar, podemos también, pues, lastimar a las personas a través de difamar, a través de una mentira, a través de levantar un falso, a través de muchas cosas. Con nuestra boca podemos estar haciendo mucho daño, mucho mal. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Yo te decía, de alguna forma, nosotros, la gran mayoría, traíamos un vocabulario un poquito, si no te lo quiero decir, vulgar, algo sucio. Y bueno, todo esto lo tenemos que ir dejando atrás para poder, en un momento dado, dar un testimonio. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Y tú me vas a decir, evalúate. Después también, ¿qué es lo que sale de tu conducta? ¿O cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo te conduces en tu día a diario? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cuál es tu manera de conducirte? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu mente? ¿Qué es lo que está saliendo? Odios, la palabra de Dios nos decía, son todavía carnales. Entre vosotros hay odios, hay
hay malos pensamientos, hay envidias, hay celos, hay orgullo, toda esta parte. También quiero que te evalúes en ese punto. ¿Qué es lo que está saliendo en cuanto a tu amor? ¿Qué hay dentro de tu amor, dentro de tu corazón? ¿Cómo es que amas? ¿Cómo estás amando a los que te rodean? También te quiero decir en cuanto a tu fe. Eso es clave, tu fe. ¿Cómo está tu fe hacia la persona de Jesucristo? Hacia lo que la palabra de Dios te dice. ¿Y cómo está tu relación con Dios mismo? ¿Cómo está tu fe? Y también quiero que te evalúes, ¿sí?, en la pureza de tus pensamientos, de tu actuar, de tu hacer. ¿Qué tan puros son tus pensamientos? ¿Qué tan puro es lo que sale de tu corazón? Hoy estamos hablando, yo comentaba hace unos días, el gran riesgo que tenemos a través de las redes. Yo en un momento, en mi edad, en mis tiempos, no había los peligros que hay ahorita en las redes y todo lo que se puede haber. Qué difícil ahorita es mantenerte con un corazón puro cuando te están bombardeando tanto, tanto, tanto. Y cuando está a un clic en tu celular, en tu laptop, en donde sea, para poder entrar a cualquiera de estas cosas del mundo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás? Y en evalúate. ¿En dónde estás? ¿Eres un bebé espiritual? ¿Ya eres un adulto espiritualmente? Bueno, ¿y después qué? Ya me evalué. ¿Después qué? Pues tendrás que organizar tu vida. Organizar tu vida. ¿Por qué? Porque también venimos arrastrando no solamente ese lastre, sino los daños que nos dejó el tiempo que estuvimos en el mundo antes de conocer a Jesucristo. Te dejó un daño, te causó un daño, te generó un daño. Un daño que necesitas organizar tu vida. Decíamos la semana pasada, tienes que organizarte desde la manera económica. Tienes que revisar tus valores. ¿Cómo están tus valores? ¿En dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que hay primeramente en tu vida? ¿Cómo están tus prioridades? ¿En lo económico? ¿En lo material? ¿En dónde están puestos tus ojos? Yo te decía, no vamos a llevarnos nada. Todo se va a quedar aquí. Y lo que Dios te lo da para satisfacer tus necesidades. Lo que Dios te da es lo que tú necesitas. Así que entonces yo te decía, vamos a hacer un presupuesto. Ayúdate, entiéndete, aprende a gastar con sabiduría. A gastar lo que Dios te da, ¿sí? Cuidando no llevar una vida más allá de lo que tienes. Organiza también, como te lo dije, toda la parte de tu conducta, tus valores, tus prioridades, dónde están puestos tus ojos. Si Dios no es lo primero en tu vida, si Dios no lo amas, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa debe ser tu prioridad. Revisa tus prioridades. Bueno, ya otra vez, ya lo hice. Ya vi mis prioridades, ya revisé, me autoevalué. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora dice la palabra, conviértete en una persona de la Biblia. Conviértete con una mente bíblica. Que tu mente esté enfocada en esto. Que todo lo que hagas, lo hagas con base a lo que Dios te está dejando en su palabra. Que todo lo pongas, ¿sí? Y lo hagas, y cada decisión que tú tomes sea en base a la palabra de Dios, en la oración, pero sobre todo escudriñando tus escrituras, escudriñando la palabra, para que tu decisión pueda ser de una mente bíblica. Te decía yo también la semana pasada, pues que tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios, y a Dios se le conoce a través de su palabra, a través de la oración, y permitiendo que Dios hable a tu vida, ¿sí? A través de escudriñar la palabra, memorizarla, leerla, orar,
y Dios te va a estar hablando a tu vida. Pero también te tienes que conocer a ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿sí? Como lo hemos estado platicando hasta este momento. Conócete desde los valores que tú tienes, esos valores que venimos arrastrando, y toda esa parte para que tus valores vayan conforme a la palabra de Dios. Todo esto ya lo vimos la semana pasada. Debes de manejarte de manera en una comunidad, no de manera individual, formando parte de una iglesia, formando de una parte de una comunidad, formando parte de un grupo, para que entre cada uno, para que entre nosotros nos ayudemos, para que estemos orando unos por otros y para que nos estemos ayudando en todo. La persona que está sola, la persona que permanece sola, termina apartándose, termina secándose, no va a seguir adelante. Busca la dignidad de la vida. Busca la dignidad de la vida. El puro hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Somos la obra perfecta de Dios. Somos la vida en nosotros mismos, la persona en sí misma, ¿sí? Somos dignos, ¿sí? Por ser la creación perfecta de Dios. No permitas que nada te distraiga de esta cuestión. Estamos hablando del nuevo orden mundial. Estamos hablando donde ya las personas no quieren tener hijos, donde ya es muy fácil buscar pues la protección de la ley, de los médicos para poder abortar. O sea, se está perdiendo la dignidad de la vida. Nunca la pierdas, porque la vida es el regalo de Dios. Examínate en ese sentido. Y entonces, ya que has hecho todo esto, viene la pregunta, bueno, ¿y cuál es el prototipo que yo debo de tomar para ser el siervo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo debo de entender? ¿Cuál debe ser mi conducta para ser un siervo de Dios o un siervo para darle la gloria a Dios? ¿Ves lo que te quiero decir? Todo lo que tú hagas como siervos de Dios es para darle la gloria a Dios. Nunca, ni por aquí ni por equivocación, pienses que es para ti. No vas a obtener ni pienses que vas a buscar un beneficio personal. Lo primero que tienes que entender es que el ser siervo de Dios, ¿sí? Significa, ¿sí? Humillarte. Significa humillarte. Tienes que dejar atrás todos esos, o todo tu orgullo, todo el yo soy, ¿sí? Yo soy esto, yo he ganado esto, yo he alcanzado esto, yo tengo tales estudios, yo tengo tales logros en mi trabajo, qué bueno que los tengas. Pero eso no es lo importante es lo que tú vas a hacer para la obra de Dios. De tal manera que no tienes por qué sentirte superior a nadie. El privilegio de servir a Dios, yo te lo dije hace un minuto, es un privilegio venir a la palabra de Dios, es un privilegio que tengas la Biblia en tus manos, es un privilegio que Dios te conceda, ¿sí? Que te permita ser un instrumento de Él para que tú puedas compartir la palabra. Entonces, ya sea que tú lo hagas a través de una como maestra en un discipulado, ya sea que lo hagas compartiendo la palabra de Dios con otros, ya sea que lo hagas a través de un trabajo en tu iglesia, ya sea que lo hagas como lo estamos haciendo ahorita, predicando la palabra, todo esto es un privilegio que Dios te da, pero no es en tu beneficio, no es para tu beneficio, es solamente para darle la gloria a Dios. Así que si Dios está dándote o permitiéndote alcanzar o lograr o tener una actividad dentro de esa congregación o algo que Dios puso en tu corazón para servir a los demás, considera que lo estás haciendo para darle la gloria a Dios y nunca para ti. Entonces, lo primero que tienes que tener es ser humilde. El ejemplo, Jesucristo dejó ese trono donde él le correspondía, donde él estaba, ¿sí? Para bajar en un pesebre
y hacerse hombre, para encarnar en una persona, para recibir, ¿sí?, lo que, más bien negar y no reclamar lo que le tocaba a él como Dios en el trono, en ese lugar que él tenía, para bajar a la tierra. ¿Qué cosa o qué nada más humilde que esta situación? Le confió su vida. Ve lo que te voy a decir, le confió su vida a 12 hombres. A 12 hombres que al final del día lo traicionaron, ¿eh? A 12 hombres imperfectos. A 12 hombres que tenían, pues, todos los defectos. Y Dios, Jesús, ¿sí?, para la gloria de Dios, les confió su vida a ellos. Y resultó traicionado. Ve también la parte de él obedeció al Padre. Siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Hay un momento en que le dice, si es posible que pase esta copa, que si es posible que esta situación que voy a vivir, pásala, que no me toque, que no la viva. Y sin embargo, Dios, ¿sí?, le hizo pasar por esa situación que él de alguna manera sabía que era una prueba difícil como hombre. Como hombre. Él es un siervo que es todo esto lo hizo para darle la gloria a su Padre. Alguien me dijo, bueno, qué fácil, Pancho. Pero él es Dios. Él como Dios lo podía hacer. Y si te digo, sí es cierto, como Dios lo pudo hacer. Y lo hizo porque es Dios. No te estoy poniendo trabalenguas. Ve lo que te estoy diciendo. Como Dios lo podía hacer, y sí lo hizo. Y lo hizo porque era Dios. Solamente Dios podía humillarse al grado de que se humilló. Morir en una cruz, clavado en una cruz por unos clavos romanos, para pagar por tus pecados y por los míos. El inocente resultó culpable, ¿sí? El juez salió condenado, ¿sí? Él que no cometió pecado, pagó por nuestros pecados. Eso habla de un siervo humilde. En su vida, todo su ministerio fue de humildad, fue humilde. Cuando tú y yo, ¿sí?, le entregamos nuestra vida a Jesucristo, fuimos llamados a ese hermoso ministerio que Jesucristo durante 3 años compartió en la tierra. Un ministerio yo quería encontrar las palabras, somos un grupo, somos un grupo de personas, que somos ese grupo de la vasija y la toalla. Jesucristo vino y lavó no solamente los pecados de nosotros con su muerte en la cruz, sino curó, lavó a todos aquellos que estaban a su lado. Tú y yo somos el conjunto, somos ese grupo de una vasija y una toalla. Tenemos que estar listos, preparados para limpiar, ¿sí?, tanto en lo espiritual como en lo físico, a una persona, a aquella persona que necesita de Jesucristo. ¿Cómo es el siervo? Pues es alguien que no busca un privilegio personal. Jesucristo dejó todos sus privilegios allá en el cielo y bajó sin ningún privilegio a esta tierra. No tuvo ningún privilegio. Jesucristo dejó la inmortalidad para venir a morir, ¿sí?, en una persona, como persona a la tierra. Dejó su inmortalidad para convertirse en un mortal. Eso habla de humildad. Así que lo primero que te tengo que decir es, un siervo es humilde. Humilde. Y quiero que lo tomes como tal. Quiero que lo apropies. Porque si no hay humildad, no vas a poder ser un siervo. No vas a poder servir. Ve la palabra siervo. ¿Qué significa siervo? Servir.
¿Qué significa siervo? Esclavo. Esclavo. Así que si tú no eres un siervo, un esclavo para Jesucristo, ¿sí? No estás viviendo para Él, no estás haciendo las cosas para la gloria de Él. Así que entonces, cuando te digo, vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios, tienes que primero ser un siervo para después hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo te lo dije, Dios te va a tener algún momento, te va a enseñar, te va a mostrar dónde te quiere para que tú le sirvas. Alguna vez yo te lo he compartido, alguna vez hace ya muchos años, varios años, cuando Lourdes y yo y mis hijos estábamos en Hermosillo y no encontrábamos una iglesia con una sana doctrina. Me acuerdo que yo hablé a México, hablé a mi pastor y le dije, oye Juan Manuel, está pasando esto, yo te lo he compartido como parte de mi testimonio. No encuentro una iglesia donde yo sea parte, donde yo me sienta acogido con una sana doctrina, donde realmente tú seas el centro de esa iglesia. Tú seas el centro de esa iglesia. Y que tu palabra sea, ¿sí?, la que rija a esa iglesia. ¿Y qué me contestó él? Me dijo, pues entonces empiézale tú. Empiézale tú. Empiezo yo, con todo lo que tenía yo, con todo lo que traía yo arrastrando, empiezo yo. ¿Cómo? O sea, yo pensaba, yo creía, yo estaba presumiendo que solamente el privilegio de compartir la palabra le correspondía a unos cuantos, aquellos que eran doctores en el conocimiento de la Biblia, aquellos que estaban perfectamente empapados, que se sabían casi de memoria la palabra de Dios. Y te voy a decir que no era así. Te voy a decir qué es lo que Dios busca en cada uno de nosotros: un corazón dispuesto. Y me acuerdo que en ese momento Juan Manuel me dice, mira Pancho, lo que tú tienes es suficiente si Dios lo tiene. Lo que tú tienes es suficiente si Dios lo tiene. Lo que tú tienes. Oye, yo no tengo nada. No, sí tienes. Lo que tú tienes es suficiente. Si tú lo llevas a los pies de Cristo, si lo llevas a los pies de Jesucristo, si tú le dices, yo quiero servirte, si tú vienes y le dices, muéstrame en dónde puedo servirte, cómo puedo ser ese siervo que tú estás esperando que yo sea para darte la gloria a ti a través de cada uno de nosotros en nuestra labor diaria. Muéstrame. Así que a mí, pues ese momento, yo me acuerdo que dije, bueno, pues tengo algunos discipulados, tengo estudios, tengo pues ya varios años en Jesucristo, ya conozco la palabra, ya la había leído pues varias veces completa la Biblia. Yo lo único que le dije a Dios, pues Dios, si tú crees que yo puedo, pues tú muéstrame. Y así fue como yo empecé a compartir la palabra. Y yo se los he dicho primeramente, el primer domingo que yo compartí en mi casa fue a mi esposa y a mis 2 hijos. Un domingo les dije, nos vamos a quedar en casa, nos vamos a arreglar como si fuéramos a la iglesia y yo les voy a compartir un estudio. Y así empezamos. En mi casa nada más los 3, bueno, los 4. Yo compartía, ellos me escuchaban. No pasó más de un mes, posiblemente un mes, cuando llegó una persona, una familia, y me dijeron, oye, ¿es cierto que tú compartes aquí la palabra de Dios? ¿Es cierto que se comparte en esta casa la palabra de Dios? Sí, aquí se comparte la palabra de Dios. Al rato los vecinos empezaron a ver que llegaban coches, que empezaron a llegar otras personas, y empezó a correrse la voz. En casa de Paco Cortina se comparte la palabra de Dios. Y otras manifestaciones también que se empezaron a dar por obediencia cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios.
Y se empezó a decir, en casa de Paco Cortina, los hijos estudian en casa, los hijos no van a una escuela, los hijos los educa su mamá. Y el fundamento de la educación se basa en la palabra de Dios. Todo, ¿sí? Para preservar, para cuidar, ¿sí? Para evitar que se contaminaran, ¿sí? Los hijos y pudieran crecer lo más libres, sanos, ¿sí? Sin tanta influencia del mundo. Y al rato empezaron a haber otras manifestaciones. En casa de los Cortina se reúnen no solamente para estudiar la palabra, sino hacen pues algunas, en Navidad, hacen algunas representaciones de algún evento de la palabra de Dios, ligado con la Navidad, con el nacimiento de Jesucristo. Y así se empezaron a dar algunas manifestaciones que Dios empezó a utilizar, ¿sí? a toda mi familia para darle la gloria a Él. Al rato llegaron personas, Oye, llegaron unos misioneros un día, unos norteamericanos, y nos tocaron la puerta y nos dijeron, oye, ¿nos dejas compartir con ustedes este domingo la palabra? Nosotros compartimos a través de trucos de magia. Sí, ¿escuchaste bien? Trucos de magia. Pasaba un chiquito, le decían a uno, a ver, pásate para acá. Algunos de los chicos, de los muchachitos que estaban conmigo en el grupo, y les hacían algún truco y salía por aquí una moneda. Y sacaban del oído algún truquito. Y eso lo utilizaban para, a través de ese truco, de esa situación, de ese movimiento, compartían la palabra de Dios. Y le decían, ¿sabes qué? Así como tú, utilizaban ese momento para compartir la palabra a los niños. Otra vez llegó otro grupo también, otras personas a mi casa, que venían también de Estados Unidos a cantar con nosotros. Oye, ¿nos dejas alabar? Nosotros no cantábamos. Yo tengo muchas cualidades, pero nunca sé cantar. No sé cantar. No somos alguien afinado. Entiendo que a Lourdes le decían, te ponemos 10 en tu clase de música, en el colegio alemán, si no cantas. Con tal de que no cantes, te ponemos un 10. ¿Sí? Obvio, pues no era porque cantara bonito. Entonces simplemente no cantábamos nosotros, no había alabanza nosotros, no teníamos Cuando ellos llegaron nos dijeron, te vamos a enseñar a alabar, te vamos a enseñar a que a través de cantos ustedes puedan alabar y puedan también darle la gloria a Dios. Y llegaron y nos enseñaron a alabar, nos enseñaron a cantar y a alabar a Dios. Y así fueron llegando, Dios fue mandando lo que requeríamos nosotros. Porque a lo mejor lo que yo tenía no era suficiente, necesitaba venir de otro lado la ayuda. Y Dios la mandó. Y llegaba, tengo un buen amigo mío, creyente que yo estimo, Harry Douglas, otro norteamericano. Un día llegó a mi casa y me dijo, te voy a empezar a discipular. Yo no tenía quien me discipulara. Yo estaba solo allá en Hermosillo, no había internet, no había todo lo que tenemos ahorita, no había Zoom y todo lo que hay ahora. Sí, yo no tenía manera de discipularme. Él llegó y me dijo, te voy a empezar a discipular, Paco. Pues órale. Y él me empezó a discipular y me dio estudios y me fue dando lo que yo necesitaba para poder seguir creciendo, para dejar de ser ese bebé espiritual y poder ya tener la vianda, tener que ya poder nosotros recibir, ¿sí?, un poco más de alimento para yo poderlo servir. Dios va acercando, te va llevando, te va atrayendo a las personas que tú necesitas, siempre y cuando tu corazón esté dispuesto, siempre y cuando tu corazón esté dispuesto, siempre y cuando busques darle la gloria a Dios y no para ti.
La palabra de Dios nunca va a ser para hacer un negocio. La palabra de Dios nunca va a ser para que tú puedas obtener un beneficio económico, ni un reconocimiento tampoco. Acaba de morir el día de ayer la señora reina de Inglaterra, que tengo entendido que es la reina que creo que más años ha reinado, o si no es la que más, pues una de las que más ha reinado. Y hay algo que en su testimonio compartieron, que el señor Billy Graham, ¿sí?, un gran predicador en Estados Unidos, un gran predicador, estuvo 12 o 13 veces con ella compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? El Señor, nos enteramos ahorita hasta que ya la señora murió, y por supuesto hasta que Billy Graham ya murió. En ese sentido, hoy sabemos que él se acercó 13 veces con la reina y estuvieron compartiendo la palabra. Pero nunca lo dijeron, porque no tenías por qué decirlo, porque eso era algo personal, era algo que la reina necesitaba, ese acercamiento, ese alimento espiritual que se lo podía haber dado, que se lo estaba dando Billy Graham. Y nunca nunca se ufanó de esto. Nunca dijo yo soy amigo personal de la reina, no. Y sí lo era, efectivamente. Pero él no buscaba la gloria tuya, él no buscaba tener una relación con la reina de Inglaterra. Él no buscaba obtener un beneficio de esa relación. Él no buscaba tener un reconocimiento de esa relación. Él simplemente buscaba ser el alimento, llevar la palabra, que era el alimento que necesitaba en ese momento la reina de Inglaterra. Y esa reina, la verdad es que gobernó bien, supo hacer bien las cosas. Tengo entendido que la tienen en gran estima el pueblo de Inglaterra. Le han llorado ahora que ha fallecido. Pero mi comentario no es hacia la reina, era hacia el señor Billy Graham. Él era amigo personal de la reina, y no porque no había ninguna otra relación entre ellos más que la palabra de Dios, ¿sí? El saberse hijos de Dios, uno y otro. ¿Cuál es el perfil del siervo de Dios? Algo hemos estado comentando el día de hoy. Lo primero es humildad, permitir renunciar a todos tus privilegios, a tu posición que te corresponde, que tú tienes en el mundo. Tienes que renunciar a ella como renunció Jesucristo a la posición que tenía él, depender del Dios Padre. Jesucristo dependió en todo momento de su Padre, y así pudo salir adelante de cualquier situación, incluso de las mismas tentaciones que le estaba poniendo Satanás. Obediencia. Jesucristo obedeció cada cosa que su Padre le mandó. Tan obedeció que cumplió con lo que Dios le envió, con el propósito que Dios lo envió, morir en esa cruz. ¿Qué te podría yo decir como reflexión final a nuestro estudio? Un siervo de Dios. Bueno, pues un siervo de Dios debemos de entender primeramente. Nosotros, tú y yo, existimos, estamos aquí por causa del reino. Y el reino existe por causa del rey. O sea, tú y yo somos parte de esta familia, somos parte de este grupo elegido, hijos de Dios. Somos parte del reino porque existe un rey, y siempre toda esa gloria para el rey. También nosotros pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un grupo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos una parte de una comunidad y no vivimos de manera individual, no trabajamos de manera individual, buscamos el beneficio de su iglesia, de todos y cada uno de nosotros. Para que haya bendición tiene que haber quebrantamiento. Tienes que estar quebrantado. No te quiero decir que tienes que estar hasta dónde llegue tu quebrantamiento. Pues no sé, no quiero decirte que deberás estar llorando. No. Simplemente tienes que estar quebrantado. Y quebrantado significa estar agradecido. Estar agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida. Estás quebrantado por lo que Dios está haciendo en tu vida.
Alguien una vez me decía, ¿sabes cuál es la mejor? ¿Cuál es la canción que más me gusta, Paco? No sé, le dije. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y esa es la verdad. ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera encontrado? Tendrías que estar quebrantado para que entonces tú entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida. Un siervo quebrantado es un siervo que va a ser usado. Entiéndelo y que te regreso y te repito. Un privilegio que tú y yo tengamos este libro en nuestras manos. Un privilegio que Dios nos use para su obra. Un privilegio que nosotros podamos ser usados por Dios para su obra. Y un privilegio que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Eso es un privilegio. Entiéndelo, es un privilegio. Yo te dije al empezar esta plática, todos los años, los siglos, el trabajo que significó que tú tuvieras este libro en tus manos. ¿Sí? Hoy te digo, es un privilegio el que tú puedas ser un siervo para la gloria de Dios. Propóntelo. Busca. Pídele a Dios que te muestre dónde lo puedes servir. Y que Dios te dé la sabiduría, la entereza, la humildad, ¿sí? Que te dé la obediencia y que te dé el quebrantamiento para poderle servir y poderlo servir para su gloria. Acompáñenme a orar para terminar esta plática. Padre, gracias te damos porque tú quieres que te sirvamos, porque para eso estamos aquí, Señor, porque fuimos ganados para ti, porque fuimos salvados de nuestro pecado, porque fuimos salvados a través de Jesucristo, a través de haberle entregado nuestra vida y habiendo hecho esa manifestación de fe. Pero también, Señor, queremos servirte. Queremos ser siervos tuyos, esclavos tuyos, para hacer todo lo que tienes para nosotros preparado, sabiendo que es un trabajo hermoso, sabiendo que es algo perfecto, sabiendo que es un privilegio el poderte servir. Por eso, Señor, te pedimos que tú toques, que tú muevas, que tú veas lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que entregar, cómo tenemos que crecer para poder ser siervos tuyos, poder ser utilizados por ti, Señor, para tu obra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú a cada uno de nosotros nos muestres dónde te debemos servir, dónde quieres que te sirvamos y cómo quieres que te sirvamos. Bendícenos, Señor, cuídanos, llévanos a servirte, a mantener una relación cercana a ti. Y todo esto, Señor, te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por sus méritos en la cruz, y por Él te lo estamos pidiendo. Amén. Chicos, pues los veo el próximo domingo, ya en presencial en casa, en Guadalajara. Ahí quiero que pues lo vean, lo consideren, vean lo que acabamos de platicar el día de hoy y que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense. Que Dios los bendiga.